Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Entonces, esta prédica se llama Desalojando a Acán. Acán es alguien del pueblo de Israel, del pueblo de la conquista, que tristemente cometió un pecado y eso trajo derrota y maldición al pueblo completo. Entonces, la palabra Acán viene de dos raíces que significan, estas raíces significan revolver el agua, perturbar, afligir, agravar, alborotar. De una raíz que significa alborotador o perturbador. Entonces el nombre Acán significa atribular, atormentar, perturbar. Porque eso fue lo que Acán trajo al pueblo, perturbación, ¿no? ¿Ha visto cuando el agua tiene concho, ¿no es cierto? Y está sentadito el concho, ¿no? Cuando está sentadito no pasa nada. Entonces algunos algunos de nosotros cuando éramos muchachos hasta de pereza, ahí nomás tomamos el agua despacito para que no se suba el concho, ¿no es cierto? Y ya, a veces la flojera, ¿no es cierto? La flojera, ¿no? O cuando no había agua, en alguna circunstancia, cuando hacíamos campamentos y esa cosa, entonces ahí que no se mueva el concho y te lo tomaba. Pero el nombre Acán significa revolver el agua, es como meter la mano y ahora sí, se salió toda la luz, ¿ya? Eso significa Acán. En el capítulo 7 de Acán, el capítulo 7 de Josué, ya le dimos todo un libro acá. ¿Sí? El capítulo 7 de Josué y el capítulo 8 nos describen las dos únicas derrotas que tuvo el pueblo. Bien, el pueblo de la conquista, el pueblo de Josué, solo tuvo 2 derrotas en 7 años de guerra. 7 años de guerra conquistando, tomando todo el territorio. Solo tuvieron 2 derrotas. La primera derrota es esta. ¿Por qué? Porque alguien pecó y trajo maldición y trajo derrota al pueblo. Y la segunda derrota, vamos a hablar la próxima semana, es porque Josué y su equipo no le consultaron a Dios y solo son 2 derrotas. 2 derrotas que no sufrieron en el campo de batalla porque tenían la opción de perder. No, ellos tenían que entrar, tomar, arrebatar, conquistar sin una sola baja. Pero vamos a ver que en esta derrota tienen bajas. Porque cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando usted y yo estamos conquistando en el territorio que Dios nos asignó, ¿sabe qué? La derrota, la pérdida no es opción. Para nosotros no es opción. ¿Sí? Es solamente tan extraño, pero vamos a seguir predicando, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Israel entra al territorio de la conquista y no estaba supuesta la derrota. De hecho, cuando ellos entran, los pueblos que estaban allí, los heveos, los cananeos, los fereceos, todo eso feo, ¿no? Estaban, dice, temblando. Jericó, el primer bastión, que era una ciudad amurallada, dice que estaba, capítulo 6, dice que estaba cerrada, bien cerrada. Y ellos estaban temblando, ¿por qué? Porque Dios venía mostrando señales y poder en el desierto. No hubo un rey que quedara de pie y ellos entraron, entonces decían, el Dios de Israel, el Dios santo, viene contra nosotros. Entonces ya estaban perdidos antes de que llegaran. Entonces era inadmisible una derrota. Capítulo 7 de Josué dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sela, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Póngame atención. Un pecado contamina toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira individualmente. Dios no mira nuestras acciones individuales, sino corporativamente. Dice claramente la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Que todos somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si a usted se le enferma un dedo, usted no dice está enfermo mi dedo. ¿Qué dice usted? Estoy enfermo, dice. ¿Sí? Y si usted se ha golpeado una uña, se ha lastimado, se ha cortado, y cuando se te infecta, hermano, eso duele. Pero no solo te duele el dedo, te duele hasta el apellido, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que te late el lugar y todo tu cuerpo está enfermo, tienes malestar, tienes fiebre, no solo la mano, no solo el dedo. Entonces, escúchame, somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces,
Cuando Dios mira lo que sucedió en el campo de batalla. Ellos están en Jericó haciendo lo que Dios les dijo que haga. Tomen ese lugar, conquisten, destruyan todo. Uno solo, diga uno solo. Uno solo se le ocurrió pecar. Pero Dios no dice, Acán pecó. Capítulo 7, verso 1 dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación contra Dios. Prevaricar significa traicionar, pecado de falacia, infidelidad. ¿Ah? ¿Por qué dice? Prevaricaron, ¿por qué? Porque tomaron en cuanto del anatema. Es decir, Dios había dicho, escúchame, Dios había dicho, de Jericó no quiero nada, destruyan todo, quiero que quede solo ruinas, escombros en ese lugar. Esa era la orden de Dios. Pero a alguien se le ocurrió, ¿no?, que podía llevar algo de allí. Entonces, prevaricar significa traicionar, es decir, Dios está diciendo, los hijos de Israel me traicionaron. Entonces, si alguno de nosotros vive en un pecado aquí, Dios no dice William, Dios no dice Juanito, Pepito, Dios dice hay vida en Jesús. Dios dice los hijos de hay vida en Jesús. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de esta casa? Entonces nosotros no podemos pasar desapercibidos delante de Dios. Cuando alguno de nosotros hace algo, Dios no dice, fue la pastora Lourdes. No, Él dice los hijos de hay vida en Jesús. Porque es el cuerpo de Cristo. Y esos hermanos que vienen a la primera reunión, que usted ni los conoce, a algunos de ellos. Cuando alguno de ellos hace algo, Dios dice, los hijos de hay vida en Jesús. Cuando alguno de nuestros hijos de las misiones, de Las Piñas, de San Mateo, de San Lorenzo, del Mocoral, cuando uno de nuestros hijos que están en otras naciones, Dios dice, los hijos de hay vida en Jesús. Porque un pecado contamina toda la iglesia, somos un cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente? Versículo 2, capítulo 7. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Ai significa montón de escombros, ruina. Dice que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Y cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Claro, pues hermano, es que estaba supuesta la victoria. Y lo que es más, fueron un grupo a espiar y dijeron, no, son poquitos, Josué. ¿Sabe que no fatiga a todo el ejército? Manda 3,000, 2,000, 3,000 suficientes, son pan comido eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando estamos en tiempo de conquista, cuando estamos bajo la promesa de Dios, se supone que siempre vivimos en victoria. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Ah? Así es. Entonces ellos dicen, no, manda 2,000 nomás, suficiente con eso. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres. Mira, hermano, leyendo varias versiones, lo que dice aquí es que ellos tuvieron 36 bajas, es decir, murieron 36 personas en manos del enemigo. Y no solo murieron 36, sino que los persiguieron, los derrotaron y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Escúchame, hermano, 7 años de guerra, 7 años de guerra. Los únicos 36 que murieron en el pueblo de Israel en esos 7 años de guerra y conquista y que todo lo tomaron en guerra. O sea, no hubo un territorio que dijo, nos rendimos, ¿sabe qué? Hagámonos amigos. No, hermano, solo los gabonitas que los engañaron. Pero, hermano, todo lo tomaron en guerra. 7 años de guerra. ¿Y sabe qué? Las únicas bajas fueron estos 36 por culpa de uno. 36 muertos. Ese día se suponía que ellos tenían que venir con el botín, con la victoria. Pero ¿sabe qué? Vinieron avergonzados, huyendo y con 36 cadáveres. ¿Usted se imagina?
¿Por qué? Porque siempre el pecado trae ruina y destrucción. Cuando el pecado está dentro del pueblo de Dios, no podemos vencer al enemigo por muy pequeño y arruinado que éste esté. Al contrario, huimos, sufrimos bajas, somos perseguidos y somos derrotados. Hermano, cuando hay pecado, ni siquiera una gripe, usted ora, ni la gripe se va, hermano, por favor. O sea, cosas pequeñas que deben ser resueltas no se pueden resolver. Este pueblo era un pueblo pequeño. Actualmente, revisando los documentos arqueológicos, el lugar que se supone que es solo ruinas y era un lugar pequeño, pequeño, pequeño. Era como una aldea. ¿Ya? Y usted dice, por eso la gente que fue a inspeccionar, habían tenido una victoria impresionante, hermano. Jericó, el bastión de Jericó. Las murallas habían literalmente descendido. No había quedado un solo enemigo vivo. Claro, dijeron, no, la victoria está segura. Dios está con nosotros. ¿Cuál es el mayor daño del pecado? Versículo 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Todo el día y los ancianos con él echaron polvo sobre sus cabezas. Quizás este sea el mayor daño del pecado, que los pastores, que los líderes, que la gente que te está enseñando sufra a causa del pecado, que tenga duelo a causa del pecado. Pues no, mira. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? ¿Acaso la queja delante del Señor puede ser el mayor daño del pecado? ¿Acaso la destrucción de un pueblo, de una familia, puede ser el mayor daño? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Acaso que la visión se estanque? ¿Acaso que no crezca la iglesia es el mayor daño del pecado? Señor, dice el versículo 8, ¿qué puedo decir ya que Israel ha puesto la espalda ante sus enemigos? ¿Acaso el que no podamos derrotar los enemigos, la enfermedad, la miseria, la ruina, es acaso el mayor daño del pecado? Pues no, mire, versículo 9 dice, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Acaso que se borre el nombre de una congregación, que se borre el nombre de alguien, es el mayor daño del pecado? No. La pregunta de Josué determina el mayor daño del pecado. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? La mayor preocupación de Josué no es ni siquiera que ellos sean borrados, no es ni siquiera que sean derrotados. La mayor preocupación de Josué, el mayor daño del pecado, es que el nombre del Señor sea pisoteado. ¿Qué harás tú por tu gran nombre? Porque la gente te dice, y no que tú eres cristiano, y no que tú eres evangélico, y no que tú eres hijo de Dios. Y en la familia, que quizás tú eres el único creyente o te confesaste cristiano y dice, hermanito, yo pensé que los hermanitos no eran así. Pues. Y no solo eso, sino que luego dicen, no, es que todos los cristianos han de ser así. Y lo peor, en esa iglesia todos han de ser igualitos. Y por eso es que es triste cuando un ministro de Dios, un pastor, un hombre de Dios que está en la autoridad, fracasa y cae en un escándalo público. Porque ¿qué dice la gente? Todos los pastores son iguales. Porque eso es la preocupación, es que de Josué ese es el mayor daño del pecado. ¿Y qué harás tú con tu gran nombre, Señor? O sea, ¿qué va a decir la gente de ti? Ni siquiera está pensando que van a decir de él. No, hermano. Que nos borren, lo peor. No, eso no es lo peor. Lo peor es que ¿qué dirán de ti? Porque, escúcheme, hermano. Porque cuando nosotros, el mayor daño del pecado, no es solamente que causa retraso a la obra del Señor, sino que el mal testimonio vacuna a las personas en contra del Evangelio. O sea, le ponemos una vacuna en contra de Cristo a la gente. Los vacunamos en contra del Evangelio. Es decir, la gente no quiere creer. ¿Por qué no quiere creer? Mire, hermano, yo que tengo 48 con impuestos y todo, ¿no es cierto? 48 años. Cuando yo era muchacho,
El televangelista Jimmy Swaggart era el hombre más famoso mundialmente porque se transmitía en cadenas mundiales. Y el hombre cometió inmoralidad sexual. Y yo me acuerdo que yo conocí a Cristo a los 15 años. Y mis amigos me decían, tú eres de la religión de ese Jimmy Swaggart, de ese pastor. Así decían, así me decían. Porque como dice Eclesiastés 10:1, una pequeña locura pesa más que toda una vida de honra. Porque, hermano, usted puede tener buen testimonio toda su vida, pero usted hace una, hermano, y solo esa se la recuerdan. ¿Es así o no es así? Usted puede ser una gran persona, hermano, pero usted hizo una. Olvídese, hermano, esa se la publican en las redes, esa se la embarran y se la estregan en la cara, hermano. Por eso hay que orar, hermano. En Venezuela un apóstol está de candidato a la presidencia. Hay que orar por ese hombre, hermano. Dios tenga misericordia de él. Yo no sé si hay que gane o no gane, no me interesa si gana o no gana. Yo digo que hay que orar por ese hombre. Pero hace poco leía el escándalo de un pastor candidato a senador en Colombia que no ganó, pero el nombre de Cristo está siendo pisoteado por todo lo que él dijo e hizo en las últimas semanas de campaña. O sea, el nombre del Señor es pisoteado. Eso es lo que le preocupa a Josué. Y es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Qué dirán del Señor? Tu familia, mi familia, ¿qué dirán del Señor? Entonces, vacunamos a la gente en contra del Evangelio. Entonces, no se extrañe, por eso la gente prefiere, para ser como tú, mejor me quedo así nomás. ¿Ha escuchado eso? Y a veces, hermano, te señalan gente que dice, no. Por eso cuando alguien me pregunta, dice, ¿y tal persona es miembro de su iglesia? Yo digo, ¿por qué? Sí, porque quizá la siguiente pregunta es mal testimonio. Entonces es triste eso, hermano, es triste. Hebreos 10:26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermano, lo que está diciendo aquí es lo que un día decía el apóstol Jesús. Hermano, en el Antiguo Testamento era más fácil. ¿Por qué? Porque Dios venía y lo reventaba, ese se murió y ya está, se acabó. Pero ahora no. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Claro, hermano, porque cuando pecamos deliberadamente sabiendo la verdad, es lo mismo que pisotear la sangre de Cristo, es lo que está diciendo. Es que se hizo inútil, digamos, ya qué sacrificio, digamos, ya. Yo que conozco, qué sacrificio. Una persona que no conoce a Cristo, está bien, no está bien lo que hace, pero bueno, él ha pensado que Dios está en el cielo y yo estoy acá en la tierra, o sea, cualquier cosa que haya pensado. Pero si no conoce a Cristo, tiene cegado el entendimiento y necesita conocer a Cristo y ver que lo que está haciendo le desagrada a Dios y ofende a Dios. Pero alguien que sí, dice el escritor de los Hebreos, Pablo, cualquiera que lo escribió, el otro que lo escribió, ha ultrajado el Espíritu de gracia, ha pisoteado la sangre del Cordero. No hay sacrificio. ¿Qué más se puede hacer? Verso 30, Hebreos 10. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, ¿qué es lo que dice el escritor? ¿Sabe qué? A ese déjame lo que yo me encargo. Pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Una cosa es la mano de misericordia de Dios y otra es la mano de juicio y de justicia de Dios, hermano. Es la misma derecha. Pero una cosa es la mano... Como cuando tu papá decía, vente acá porque lo que te voy a dar son 3 en el tras. Porque lo que pasa es que hemos predicado un evangelio de que el dulce Jesús, de que Dios es bueno, o sea, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero perdonar, arrepentimiento, volverse a Él, pues. O sea, no es un asunto de que, no, Dios me perdona y yo sigo en lo mismo y Dios me perdona. A ver, pues espérate un momento.
O sea, ese evangelio incompleto donde no demanda santidad, no hay tal, no hay tal. Dios es santo. Capítulo 7 de Josué, vuélvase ahí para seguir viendo esto. Josué, hermano, escúchame, Josué rasga su vestidura, con los 70 ancianos se embarran, se lanzan en ceniza sobre sus cabezas, se visten de cilicio, están en duelo y están tirados en el piso todo el día, desde la mañana hasta la noche, llorando, clamando, diciendo: Señor, ¿por qué no nos dejaste mejor allá? Hacíamos una casita más pequeña allá. Porque aquí, hermano, no hay cosa más frustrante cuando todo está, uno dice todo está bien, y la cosa no avanza. Es porque algo hay que está lastimando la voluntad de Dios. Entonces, mira lo que el Señor le dice. Y el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás postrado tu rostro en tierra? Oye, hermano, ¿sabe qué le dijo? Ya deja la lloradera. Esto no se arregla con oración, esto no se arregla con llanto, esto hay que enfrentarlo y resolverlo. Entonces hay cosas que no se arreglan orando, hay que resolverlas, hay que arreglarlas, hay que ir, hay que corregir, hay que salir. ¿Me estoy explicando acá? Hay cosas que no se arreglan llorando. Tal vez empiece usted llorando, pero hay que arreglar la cosa. No se trata de solamente sí, está bien, no. Capítulo 7, verso 11. Es como que Dios le haya dicho: deja la lloradera, que esto no se resuelve llorando, ni hay que enfrentarlo, hay que resolverlo. Levántate de allí, saca tu cabeza del piso. Y Dios le dice: Israel ha pecado. Nuevamente, Israel ha pecado. No dice Acán, dice Israel. ¿Sabe por qué? Porque si yo peco, yo lo lastimo a usted. Mi pecado te hace daño, tu pecado me hace daño a mí. Somos un cuerpo. No podemos ser indiferentes a eso. No podemos ser indiferentes a eso. Somos un cuerpo. Y lo que te pasa de bien a ti, me pasa de bien a mí. Y lo que te pasa de mal a ti también. Y lo que yo hago en la oscuridad, en tinieblas, te hace daño a ti. Y no podemos avanzar juntos. Israel ha pecado. Ha transgredido mi pacto que les ordené. Han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Han robado, han mentido y hasta lo han puesto entre sus propias cosas. 6 pecados, hermano. Porque a veces estamos consintiendo y decimos que no es tan malo lo que yo hago. ¿Qué puede ser de malo? Mira, le voy a describir las palabras. Pecado significa errar el blanco. Es decir, Dios le dijo: hazlo de esta, mira, haz esto así. No, mejor así. No darle el blanco, ese es el pecado. Es que yo pensé que mejor así. No, el Señor te dice: errar el blanco, ese es pecado. La segunda palabra es transgredir, es cruzar, atravesar, quebrantar. Viene de una raíz que significa vagabundo. Es cuando actúas como vagabundo, haces lo que te da la gana, perdone la expresión. Cruzar, transgredir es me pasé la raya, me pasé la línea. O sea, abusaste de lo que Dios te dijo que hagas. Dios te dijo: no lo hagas y tú lo hiciste. Dios te dijo: hasta aquí nomás y tú te sobrepasaste. Ese es transgredir, pasarla, los límites. Luego dice tomar. Lo interesante de tomar es que significa adaptar o aceptar, ¿no? Adaptarse, acomodarse. Nos hemos acomodado, hay cosas en las que la dejamos, consentimos la rebeldía y nos acomodamos. No, ya déjalo a ese muchacho, ya no lo corrijas porque ese muchacho y ahí déjalo así nomás. Nos acomodamos a la rebeldía. Hay padres que ya no quieren corregir a sus hijos. Entonces se acomodaron a la rebeldía. Entonces, hijos que están aquí, jóvenes, si su papá no lo corrige, usted dígale: no, me tienes que corregir. No, me tienes que dar, métame 3, no. Pida el castigo. ¿Por qué? Porque necesita ser corregido. Cuando los padres consienten, cuando los padres consienten y se acomodan, esa es la palabra, tomar. Ya bueno, ya déjalo ahí nomás. No, hermano, no hay tal.
Ese es el tomar que dice la Biblia. No solamente agarrar con la mano, es que lo metiste en tu corazón y lo acomodaste. Entonces nos acomodamos a ciertos pecados. Nos acomodamos a ciertos hábitos que perjudican la familia, que perjudican, que van contra el plan de Dios, que van contra el pacto de Dios. Nos acomodamos. Lo siguiente es robar, engañar y hacerlo a escondidas. No es que nadie me ve. Le tengo una mala noticia. Dios te ve. Y le tengo otra mala noticia. Te ve en las tinieblas. Y es mentira eso de que nadie sabe. Porque si es un pecado con otra persona, lo sabe la otra persona. Y lo sabe el amiguis de la otra persona. Sí, porque la gente le dice, y todos tienen un amiguis, una amiga que le dice, mira ñañita, mira ñañito, te voy a contar esto, pero no se lo digas a nadie. Y claro, él se lo dijo a uno y ese uno tiene otra amiga, pero de esas de las que a nadie se lo cuenta. Es mentira, hermano, es mentira, eso es mentira del diablo, hermano. ¿Entiendes? Y eso de que no, es que nadie me vio, pastor, nadie me ha visto, sí, nadie te vio el cielo y sobre todo te vio el infierno, ya tiene un documento en tu contra. Lo hice escondida, no hay tal. Por eso David dice, aunque yo me escondiera en las tinieblas más profundas, allí tú me verías, porque para tu luz no hay tinieblas. O sea, es lo que está diciendo ahí. Dice, para ti te es igual la luz que las tinieblas. No está diciendo que la luz y las tinieblas son iguales. Está diciendo allí es que para ti no hay tinieblas, porque tú eres perfecta luz. Lo siguiente, mentir. Mentir de palabra, fallar, engañar, no ser veraz. Y a veces, hermanos, la mentira, como decía la abuelita, y la abuelita tenía revelación, hermano. La abuelita decía, la mentira es del diablo. Así decía la abuelita. Entonces, le quiero decir que la abuelita tenía revelación. Porque Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Y entonces, si soy mentiroso, ¿soy hijo de quién? Bueno, del ángel caído. No, pastor, es que yo digo mentiritas rosadas. Sí. Otros dicen mentiritas amarillas, un celeste bajito, verde agua, amarillo patito. Esos tonos pasteles, las mentiras color pastelito. No hay tal, hermano, no hay tal. Mentiste, dice la Escritura, mentiste. ¿Ya? Y cuando yo miento me paso del lado de el ángel caído, hermano, porque él es padre de la mentira. ¿Ya? Y si él es el padre de la mentira, el que miente, ¿qué? Hijo de ese. Y la sexta cosa es que dice, y la pusieron entre sus cosas. ¿Sabe qué es eso? Mezclar, poner, acomodar. Ay, hermano, mezclamos la cosa. Y metemos a Dios en cosas que Él no está. Eso es lo que hizo Acán, uno solo. Trajo maldición al pueblo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, hermano? Porque el pecado de uno contamina todo el cuerpo. Toca el que está al lado de él. Tú me haces bien, pero me puedes hacer mal. O sea, mi vida te puede construir a ti, pero mi vida te puede destruir a ti. O sea, porque esto es serio, ¿no? Esto es serio. O sea, con Dios las cosas son serias. ¿Cuántos sabían eso? Como 4, ¿no es cierto? Diga conmigo, con Dios las cosas son serias. El problema es que le hemos metido religión a la palabra, ¿no? Le hemos metido religión y creemos que como la religión dice, no, tú puedes hacer lo que te dé la gana, igual Dios es bueno. Ay, Dios es bueno, pero no podemos hacer lo que nos da la gana, porque Dios es serio, es santo. Él es fuego consumidor. ¿Sí? Horrenda cosa que hay en manos del Dios vivo. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Dios no es ese abuelito con un garrote que está esperando que tú hagas algo malo para pegarte. No, ese es Dios que te enseñó la religión. No. No es que Dios te castiga, claro que sí, pero escúchame bien, Dios castiga a sus hijos. Y por eso es que tenemos que entrar por ese camino, ser hijos de Dios. Y viviendo como hijos de Dios,
pues recibiremos todo aquello que necesitamos. Versículo 12, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. ¿Cuál es el asunto, hermano? El asunto es que Dios, ponga atención a este detalle, dice, han venido a ser anatema, dice. Dios no me ve como un pecador, Dios me ve como pecado. O sea, yo me convierto en lo que hago. Soy pecador. No, tú no eres pecador, hijo, tú eres un santo de Dios. Pero si te revuelcas en el pecado, Dios te ve como pecado. Han venido a ser anatema, o sea, soy lo que hago. ¿Ya? O soy un hijo obediente o lo contrario. Y claro, hermano, no podemos hacerle frente a nada. No podemos hacerle frente a nada. Y Dios no quiere avergonzarnos, pero lamentablemente si estamos en esa plataforma vamos a sufrir vergüenza. Vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios ya no está con nosotros. Ya digamos, algo bueno puedo hacer sin Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí, nothing, nada puedes hacer, nada, nada. ¿Cuál es la estrategia de resolución? Versículo 13 al 16 dice, levántate, consagra al pueblo y di, conságrese para mañana porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Conságrate, apártate para Dios, sepárate del mundo, sepárate del pecado, conságrate para Dios, apártate de esa persona, busca al Señor, conságrate, diga consagrarme, es la propuesta de Dios. ¿Qué es consagrar? Apartar para Dios. Consagrar es apartar para Dios. Entonces usted y yo decidimos, ¿sabe qué? Mi vida consagrada, apartada, entregada, totalmente para Dios. No es esa vaciladera de que si hoy sí, mañana no. No. O me consagro totalmente o me consagro totalmente. Esa es la propuesta de Dios. Conságrate. ¿Para cuándo? Right now, ahora, hoy día. Hoy día. No, pastor, déjeme. Yo quiero pecar un mes más, pastor, y ahí regreso. Padre Santo. ¿Qué le parece, mi profeta? Como si yo te pudiera dar permiso para pecar, hermano. No hay lugar en la Biblia, que te dé permiso para pecar. No hay tal. Es como a veces, ¿no? Estamos jugando y alguien se porta mal, dice, pastor, ¿y si me da permiso para pegarle un puñete para que aprenda? Dice, sí, yo te puedo dar permiso, pero Dios no te da permiso para eso. O sea, Dios te dice, perdona. Dice 70 veces 7 al desgraciado a veces. O sea, es lo que la Biblia dice. Entonces, claro que da ganas de ir, ¿no? Pero no, ese no es el camino. Me estoy explicando acá. O sea, ¿cuál es el camino? Conságrate. ¿Cuál es el camino? Diga, el camino es consagrarse. Diga, el camino es apartarse para Dios. Ese es el camino. ¿Ah? Y luego les dice, fíjate, hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana acérquense pues por las tribus, y será la tribu que el Señor señale por las familias, y la familia que el Señor señale se acercará por las casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre, y será el hombre que sea sorprendido en cosas dedicadas al anatema que será quemado él y todo lo que le pertenece porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. ¿Cómo es eso, pastor? Escúcheme. Es porque Dios no nos ve suelto a nadie, hermano. Nadie es independiente. Nadie es independiente. Ninguna persona vive independiente. Usted puede decir, pastor, yo no estoy en los procesos. Escúcheme. Si usted es hijo de Dios y Dios lo ve como parte de esta casa, usted y yo somos responsables. Usted puede decir, yo no estoy en los procesos, pero usted no puede hacer con su vida como quiere. ¿Sabe por qué? Porque usted es parte de un cuerpo. Y lo que usted hace me bendice. Y lo que usted hace en daño en contra de Dios, me maldice. Es así. O sea, este dedo no se puede salir de aquí, no puede decir, ¿sabe qué? Dame permiso, desestorníllame de aquí que voy a rascar otra espalda, no la tuya. O sea, no hay tal. O sea, no hay manera de sacar el cuerpo, nada, una pieza. Si hasta algunos que ya no tenemos cabello ahí, de a poquito, pero algo nos crece.
O sea, usted no es un cabello, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. No es un cabello del cuerpo de Cristo. Algunos dicen, me gustaría ser un vellito del sobaco. Así como dicen los muchachos. Ah, hermano, usted no es un cabello. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Entonces nadie vive independiente. Cada persona está bajo liderazgo de la tribu. Israel ha pecado, pero hay alguien de una tribu. Esa tribu de una familia. De esa familia los cabezas de hogar. De esos cabezas de hogar los varones. De ese hay uno. Dios sabía que fue Acán, claro que sabía que fue Acán, pero Dios no le dijo a Josué, allá está Acán, ese desgraciado, córtale la cabeza. No, porque todos estamos bajo liderazgo. El que usted no esté en los procesos no lo exime. Me explico aquí. Todos somos responsables igual. Usted es responsable por su familia, usted es responsable por sus generaciones. Levante su mano derecha y diga, todos somos responsables. Levante su mano derecha y diga, todos en el cuerpo de Cristo somos responsables delante de Dios. Entonces, si algo pasa, si hay un pecado aquí en la casa, ¿qué dice Dios? Hay vida en Jesús, pecó. Verso 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomado de la familia de los de Sera. Y haciendo acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sagdi. Hizo acercar a la casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Sí lo ve? Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿De dónde? Del pueblo de Israel. ¡Wow! Usted y yo somos responsables. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, mire cómo lo resuelve. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Hijo mío, el manto paternal de este patriarca, apóstol del Antiguo Testamento, ¿qué es lo primero que confronta? La identidad. Le dice, hijo mío. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Porque esa es la pregunta. ¿Mi vida refleja lo que soy, un hijo de Dios? Lo segundo que le dice es dar gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que siempre estamos delante de Dios. Cuando entramos al baño a ducharnos, cerramos la puerta, ¿no es cierto? Cerramos la puerta. Usted se saca la ropa en el baño y dice, ay, claro, un lugar seguro, pero ahí no hay lugar oculto para Dios. Levante su mano derecha y diga, siempre estamos delante de Dios. Diga, todo está desnudo delante de Dios. Sí, así es, todo está desnudo delante de Dios. Usted y yo lo sabemos, solo se lo estoy recordando. No hay nada oculto para Él. No hay nada oculto para Dios. Él es perfecta luz. Él es perfecta luz. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Cuando Josué le dice, hijo mío, declárame lo que has hecho, no me ocultes nada, no me encubras nada. Y él dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y dice así y así. Escúchame, confesar luego de ser encontrado en evidencia no significa arrepentimiento. Remordimiento, es decir, admitir lo hecho o lo que estamos haciendo no significa que estemos verdaderamente arrepentidos. La expresión verdaderamente no necesariamente quiere decir que la verdad está en Acán. Este hombre admitió seguramente, así he hecho, y bueno, ya pues. ¿Qué le ha pasado, no? Como cuando Al se comió la torta en el refrigerador, ¿no? Ya me la comí, dice, me la comí. Cuando tienes un solo hijo, llegas a la casa y falta lo que ibas a comer para todos, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, hace la pregunta retórica, ¿quién se comió el pastel? Sí, hay un solo culpable. ¿Ah?
recuerdo haber hablado con un hombre hace años que fue encontrado en adulterio, se fue encontrado en adulterio, ¿ya? Entonces lo mandaron a hablar conmigo, me castigaron a mí, ¿no? Y entonces el hombre se sienta y me habla y me empieza a decir, yo le digo, dígame. No, sí, pastor, yo estoy aquí porque, ya, pues usted sabe, ¿no? Y le digo, ¿yo sé qué? Usted sabe por lo que ha dicho mi esposa, pues. ¿Y qué dijo tu esposa? Yo no sé, yo no estoy hablando con tu esposa, estoy hablando contigo. No, pues que yo tengo otra mujer, dice. Él sabe que terminemos la conversación, váyase a su casa. Yo no quiero hablar con usted. Porque el hombre no tenía nada de arrepentimiento en su cabeza ni en su corazón, hermano. Sencillamente estaba admitiendo, como diciendo, ya, pues, ¿y ahora qué? Yo no tenía nada que hablar con él, porque no había arrepentimiento en su corazón, su mente no había sido cambiada. Entonces, como, ya, pues, ¿y ahora qué? Pues ya. Eso, ¿usted se imagina? ¿Cómo Dios puede trabajar con esa persona? No va a trabajar, hermano. Dios no puede trabajar si no hay arrepentimiento. Este hombre estaba admitiendo. ¿Por qué? Porque lo encontraron con la mano en la masa. O con la masa en la mano, no sé cómo sea, pero... ¿Ya? Como alguna vez mi mamá me encontró a mí. Mire, hermano, ya Dios me perdonó por esto. Solo que el Espíritu Santo me lo trae a memoria para edificarlo a usted. Entonces, nosotros teníamos en una refrigeradora donde vendíamos caramelos, cosas vendíamos. No caramelos, vendíamos cosas heladas. Y había un guineo así, que le metías un palito y le hacías de chocolate, el que ahora lo industrializaron, ya no necesito ¿cómo se llamaba? Ese, se hacía, ¿no? Entonces, y las moneditas estaban en dos lugares. Un lugar era un frasco transparente y el otro no era transparente. Y entonces, hermano, la culebra me engañó a mí. A mí me gustaban unos caramelos grandotes así, que eran de colores, que eran duritos, y tú tenías que como media hora para que se acabe, ¿no es cierto? Pero eran ricos, hermano. Entonces la culebra me engañó y yo... Pero no lo hice una vez, hermano. Lo hice varias veces. Y un día yo regresaba con la... Y mi mamá me queda viendo y me dice, ¿y de dónde vienes? ¿Y quién te dio ese caramelo? Usted sabe todo el interrogatorio. Ay, hermano. Y no puedo ni hablar porque tengo el caramelo en la boca, pues. ¿Y de dónde sacaste plata? Porque me está faltando ¿Usted sabe cómo me sonó el trasero a mí ese día? De los que me dio mi madre, ¿ah? Agradezco al Señor que mi madre no me solapó eso. Me dio, hermano. Salía humo de mi trasero, hermano. Y a usted le hace falta tal vez eso. Que la mamita le dé con el cinturón, me pase en el tras. Yo le traigo esto, porque no hay nada oculto. En algún momento todo sale a la luz. Y hermano, es mejor humillarse delante de Dios que ser avergonzado delante de los hombres. En este día, ¿se imagina? Ya yo un día, ya pues ya no tenía más, ya pues ya fui encontrado ahí. Sí, mamá, yo me robé, pero... ¿qué les he enseñado yo? Sí, mamita, perdóname. Sí, te perdono, pero igual te voy a dar. Sí, porque me perdonó, porque yo no podía pagar las monedas que había, ni sé cuántas, hermano. ¿No? El proceso destructivo del pecado, porque le recuerdo, Acán significa atormentar, atribular, perturbador. Viene de dos raíces que significan revolver el agua, alborotar, turbar. Versículo 21 dice, mira el proceso destructivo del pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno,
y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Primera cosa, dice, vi. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que nosotros nos dejamos gobernar por los sentidos naturales, la vista, el tacto, el gusto. No es que me gusta eso, y te gusta mirar, y te gusta oír, y te gusta hablar. Mira, hermano, el proceso destructivo en Acán fue lo mismo que pasó en la mujer en el huerto, capítulo 3 de Génesis, búsquelo. Y la serpiente dice que era más astuta que cualquiera de los animales en el campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, la serpiente, con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto ha dicho, no comerás ni lo tocarás porque vas a morir. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio el árbol, ¿qué hizo? Vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Dice que ella vio, pero ¿por qué? ¿Por qué vio? Porque escúcheme, hermano, todo empezó en una conversación. Los dos sentidos que estimulan el resto son el oído y la boca. Yo he hablado con personas que tienen problemas con el chisme. Yo sé que en esta reunión no vienen, al final vienen a la primera, ¿no? Pero hermano, era una cosa terrible esta señora, ¿no? Y me decía, es que yo no sé en qué momento yo ya me puse a murmurar. No sabía en qué momento. A ver, usted se imagina. Yo sí sé en qué momento. Cuando empiezas a hablar lo que no tienes que hablar con quien no tienes que hablar. Entonces la mujer empieza a hablar con la serpiente, hermano. Y se hace amigues de la serpiente, pues. Y como decíamos en la reunión anterior, la mujer era amiguis de la culebris. Y entonces ella decía, mi amiguis, la culebris. La culebris me dijo que no me voy a morir, no did. O sea, ¿sí se imagina? No me voy a morir. Y Dios que había dicho, te vas a morir. Entonces empieza en esas conversaciones inadecuadas. 1 Corintios dice, cuidado, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Empiezas a chatear con personas, empiezas a coquetear, a decir cosas, a filtrear. ¿Qué pasó? No, es que es inocente, solo es con el celular. No hay tal, no hay tal, no hay tal. Y luego ya entra la visión. Claro, ahora puedes hacer la videollamada, ¿no? Usted sabía una de las cosas que practican los jóvenes. Se hacen videollamadas y se envían fotos desnudos y esas cosas. ¿Usted sabía que eso practican los jóvenes, muchachos? Usted le dice, no tienen relaciones sexuales, pero se meten en pornografía prácticamente. Hacen videos desnudos y se envían fotos desnudos. Si a alguien le parece esto que, ay, pastor, sí, nosotros conocemos muchas cosas, le hacen los jóvenes, tratamos con jóvenes, y todas esas cosas escandalosas hacen los muchachos. ¿Por qué? Porque empiezan con conversaciones inadecuadas y luego terminan en todo tipo de perversión, jóvenes y adultos. Nos dejamos guiar por los sentidos. Hombres que no pueden gobernar su vida. Le digo una cosa, hermanos, si nosotros no podemos gobernar nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, hermano, eso nos puede llevar a una perversión, a una dependencia de un hábito descontrolado, hermano. Sí, hermano. Hay gente que no puede dejar de comer. Hay gente que no puede dejar de hablar de otras personas. Y hablar mal, por fuera que hablara bien, hablan mal de otras personas, ¿no? Hay gente que vive enredada en una mentira, hermano, y deberían ser directores de cine, hermano, porque inventan cosas, hermano, terribles, hermano, tremendas, hermano. Yo he hablado con personas que me han preguntado cosas de mí, y yo digo, yo hice todo eso. Y lo cuentan de tal manera, hermano, que hasta yo mismo dudo. Sí, porque dice, oye, ¿y de dónde sacaste eso? No, que la fulana, que la sultana, que la mengana, que... ¿Te imaginas eso?
Y gente que vive en eso. Y con la contaminación de las redes sociales, porque las redes sociales no son malas, pero hermano, lo único para los más que se usan es para cosas malas, hermano. El proceso destructivo del pecado empieza porque te dejas guiar por los sentidos. Vi, lo segundo dice, vi entre los despojos. ¿Dónde vio? Entre los despojos. Dios había dicho, ese lugar, destrúyalo y es maldición. Y si alguien lo llega a reconstruir, se le va a morir el primogénito. A costilla del primogénito. Dios declaró que ese lugar era maldición y todo lo que quedaba ahí. Dijo, ¿sabe qué? No quiero nada, ese lugar destruyan todo. Pero dice que acá vio entre los despojos. Mi pregunta siempre fue, ¿en qué momento se puso a mirar lo que no tenía que mirar? Era un momento de guerra, tenía que entrar a cortar cabezas. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Sí, se distrajo, se desenfocó, se dejó guiar por sus sentidos. Póngame atención acá. Y esto de aquí, hermano. Dice que él vio ¿dónde? Mire la escritura. ¿Dónde vio? Entre los despojos. ¿En qué es eso? Entre la basura, entre la ruina, entre los escombros. ¿Ah? Es como que yo le invite aquí a mi hermano, que yo sé que le gusta comer aquí a Agustito, ¿no? Vámonos a comer, le digo. Entonces él me ha de preguntar, ¿me voy casual o me voy formal, pastor? Yo le he dicho, véngase formal. Entonces ese me va a llevar a un lugar de 10 puntos, ¿no es cierto? Papelito, me va a llevar, se avión de su traje de boda se la pone, ¿no? Porque los varones tenemos el traje para las bodas, ¿no es cierto? El azul, ese. Entonces, me voy con él, lo subo a mi carro y me lo llevo acá por donde yo vivía antes, y que hay un basurero enorme así. Tiran toda la basura. Le digo, Augusto, vente acá. Escoge, ¿qué quieres comer? Es lo mismo, dice que miró entre los despojos, miró en el basurero. ¿Qué, hermano? ¿Somos recicladores? No, hermano. Él que era reciclador, no, él era un conquistador. Pero estaba mirando en la basura. Estás casado, ¿qué haces mirando a otra mujer? Estás casada, ¿qué haces mirando a otro hombre? Eres una hija de Dios, ¿qué haces mirando a un muchacho del mundo? ¿Qué haces mirando a una muchacha del mundo? Eres un hombre honesto, un hombre de Dios, un hombre íntegro. ¿Qué haces pensando, considerando? No, este año no voy a declarar los impuestos, voy a pasarlo por abajo. No, hermano. Mi contador me dio una mala noticia hace unos días, me dijo, tiene que pagar impuestos a la renta este año. Y yo le digo, ya, pues hay que pagar. Al César lo que es del César. ¿Sí? No alcanzaron los descuentos. Oiga, ¿sabe por qué? Porque no gastamos en medicina. Me dice, pastor, es que el rubro que usted no gasta nada es medicina. Sí. Vamos a tener que poner los desodorantes ahí también. No, hombre, me explico acá. ¿Qué hay en los escombros para ti? Yo sé que Augusto me acepta la invitación, pero cuando ve el basurero, ¿qué va a decir? Ponete serio, pastor, déjate de cosas. Si no tiene plata, yo pago. ¿Qué te imaginas nosotros de eterno ahí en un basurero buscando qué comer? No hay tal, ¿no es cierto? Alguno de ustedes, por eso lo llevo a Augusto, porque él no se va a ofender, ¿no es cierto? Pero tal vez alguien se ofendería. ¿Qué le pasa, pastor, que me ha visto cara de qué? Pero él estaba mirando ¿dónde? Entre los escombros. ¿Qué tiene el mundo para ti? Nada, hermano. ¿Qué tiene una relación de infidelidad? Nada. ¿Qué tiene el pecado sexual ante el matrimonio? Nada. Solamente ruina y destrucción. Dice, ¿qué vio? Un manto babilónico. Babilonia significa autoridad, religión, confusión. La cobertura de Babilonia es oposición al señorío de Dios dentro de la casa. Es lo que lo hace atractivo. Dice un manto babilónico muy bueno. Fíjate, muy bueno. ¿Qué puede haber de bueno en los escombros? Muy bueno solo. No. Hay gente que considera que estar bajo otra cobertura les iría mejor. ¿Por qué? Porque la religión te ofrece
posición. La religión te ofrece reconocimiento. Escúcheme, a veces puedes estar aquí y estar rechazando los procesos de la casa. ¿Sabe qué significa eso? Estás buscando un manto babilónico. Estás buscando otro manto. Cuando rechazas los procesos de la casa. Manto babilónico muy bueno. Mira lo que pasa cuando llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. Y sigo leyendo hasta el 24. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos. Que se acerque y venga el propósito del Santo Israel para que lo sepamos. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por la luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes a sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican el impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca se cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Y hacemos la pregunta equivocada. ¿Y cuál es la pregunta equivocada? ¿Pero qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? La pregunta correcta es, ¿qué de bueno tiene? ¿Qué de bueno hay en el pecado? Dime, ¿qué de bueno hay? No es qué de malo tiene, pero ¿qué tan malo puede ser? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué de bueno tiene? ¿Qué bueno hay allí? ¿Qué de bueno hay para mí? ¿Hay acaso alimento en los escombros? ¿Hay acaso alimento en los basureros para los hijos de Dios? No lo hay. Y vi el manto muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro y 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Codicié y tomé. Como la mujer, su amiguis, la culebris, le dice, no te vas a morir. Come nomás, no te vas a morir. Entonces, mire, hermano, esta semana aprendí algo y que me golpeó mucho y me ayudó. Dice, no hagas suposiciones, haz preguntas correctas. Porque nosotros tenemos un problema, es que suponemos muchas cosas, presumimos y asumimos, pero no vamos donde la persona correcta, no vamos donde la persona que es y hacemos las preguntas correctas. Nos libraríamos de muchos problemas. Entonces, no presupongas, no supongas, no asumas, haz las preguntas correctas a la persona correcta. Entonces, la culebris, ¿no? La amiguis culebris le dice a la mujer, no te vas a morir, sino que el día que comas vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer empieza a presumir, empieza a subir, empieza a preguntarse ella misma y a responderse ella misma. Y en esa plataforma contaminada de estar conversando con la culebra, ¿sabe qué? Termina mirando el árbol y dice, pero se ve bien y está bueno. Yo no sé por qué Dios dijo que era malo, pero sí hasta se ve rico. Y se le empezaron a caer las babas ya. Pues. Ya se imaginaba pues el batido de mandarina. Pues ya saben, la mujer comió la mandarina y el hombre la papaya. ¿No es cierto? El fruto que no tenían que comer. Entonces, aquello que Dios le había dicho, no comas porque te vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que yo he entendido, hermano? Y la revelación que he tenido con respecto a ese pasaje de Génesis 3, es que el hombre y la mujer no tenían revelación plena de lo que significaba morir, porque ellos estaban en la vida, ellos habían sido nacidos, habían sido impartidos y en ellos solo había vida. Entonces, ¿qué es lo que no tenían conocimiento? De morir, de la muerte. Pero ¿cuál era el camino correcto? El camino correcto de la mujer era pregúntale a tu esposo. Oye, esposo mío, amado mío, mi amiguis, la culebris, con la que nos hemos hecho ultra pana yunta, chateamos todos los días, me dijo algo, me dijo que podemos comer de ese árbol y que no nos vamos a morir. ¿Cómo que no nos vamos a morir? Si papá Dios dijo que nos íbamos a morir, pero ella dice que no.
Segundo paso, ¿qué era? Preguntarle a Dios, Señor, ¿moriré o no moriré? Ellos en ese momento tendrían revelación de lo que significaba morir. Porque entiende, para ellos era un concepto. Dios creó al hombre para nunca morir. Nuestro espíritu es eterno. Amén. Diga, mi espíritu es eterno. Claro, hermano, fuimos creados en la eternidad en Cristo Jesús, puestos aquí para un propósito, y cuando se acabe este cuerpo, nuestro espíritu irá a la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Claro que sí. Entonces, hermano, esta mujer le creyó a la culebris. Fue a hablar, no fue a hablar con su esposo, no fueron a preguntarle a Dios. Entonces, muchos problemas, muchos conflictos se volvieron problemas y muchos pecados se quedaron allí. Te quedaste en ese hueco, en ese bache. ¿Por qué? Porque no lo quisiste hablar con nadie y tú quisiste resolverlo. Y está como la mujer haciéndose la pregunta, respondiéndose ella misma, dándose ella misma la respuesta, y de repente termina mirando donde no tiene que mirar, termina codiciando lo que Dios dijo que no, y termina enredado en un problema, termina enredado en un pecado, y ahí está. Y este hombre está peleando y de repente está mirando el manto. Está bonito, ¿no? Y se termina codiciando y agarra el manto con las monedas y todo, y se lo mete y se lo esconde. Y no sé cómo hizo para esconderse tanta cosa. 50 ciclos de plata, hermano. No sé cómo hizo para esconder tanta cosa. A la final, cabezón lo metió en el casco, ¿no es cierto? Sí, hermano, porque es bastante. Es bastante. Y lo peor de todo, lo último en el pasaje, que dice que lo llevó a su casa, a su tienda. ¿Ah? Lo enterró en la mitad de la tienda. ¿Dónde lo metió? En la tierra. ¿Nosotros qué somos? Tierra. Aquí hay una revelación. Hay cosas que están enterradas en lo profundo de nuestro corazón. Ya pecaste, es decir, ya lo único que falta es que lo hagas. Pero estás ahí, ¿ya? Estás deseando eso, estás queriendo tal cosa. Ya solo falta que lo hagas, pero ya pecaste en tu corazón. Está enterrado en el centro de tu tienda, es decir, en tu casa, en tu habitación, en tu corazón, lo tienes guardado, nadie lo sabe, está metido ahí. Ya está, ya solo falta que lo hagas. Eso significa enterrarlo en el centro de la tienda, en el centro de tu corazón. En el centro de tu vida, está ahí, ya ocupa un lugar en ti. Ya solo falta es que acciones, nada más. Vengo a decirte de parte de Dios, saca eso de tu vida. Quítalo porque solo trae destrucción. El proceso de destrucción del pecado es terrible. Versos 22 y 23 dice que Josué le dijo, vaya, saquen eso de allí, y lo trajeron. Verso 23 al final dice, y lo pusieron delante de Jehová. Levanta tu mano, diga, todo está delante del Señor. Diga, todo está delante del Señor. Diga, todo está delante del Señor. Lo pusieron delante de Jehová. Y finalmente la tragedia completa es que lo sacaron de su tienda, sacaron a él, a su esposa, a sus hijos, a sus animales, hasta el gato, hermano. Todos fueron asesinados, incendiados, y sobre ellos solo quedó un montón de escombros, hermano. Porque ¿sabe qué? Escúchame, hermano. El pecado destruye tu vida, destruye tu familia, destruye tu matrimonio, destruye tus hijos y los nietos y bisnietos que no te han nacido todavía, los va a destruir. Los va a destruir, porque ese hombre fue borrado de la nación. Claro, ahora, hermano, como decimos, es que como no me pasa nada, yo creo que como hay tanta gente a la final, Dios no se ha dado cuenta de lo que yo estoy haciendo. Sí, porque te engaña, las tinieblas te engañan. Entonces, ¿qué? Pensamos que, como a mí no me pasa nada, yo no tranquilito por aquí, entonces, ¿será que Dios no se ha dado cuenta? Está muy ocupado con los problemas de Siria por allá. No, hermano. Dios sabe, todo está delante de Él. ¿Cuál es el camino entonces? ¿Cuál es el camino? Hay un solo camino y se llama arrepentimiento. Y es volver totalmente nuestros corazones a Dios. Y es volver, si es contra la esposa, volver a la esposa, si es contra los hijos, volver a los hijos. Es interesante porque la palabra dice, acércalos, acércalos, acércalos. Acércate a la tribu, acércate a la familia, acércate a los padres, acércalos, acércalos. La llave es esa, acercarse a Dios. Ser honestos, transparentes delante de Dios.
Reconocer que sí, que le hemos fallado a Dios, que hemos fracasado, que lo hicimos deliberadamente. Algunos pecados que Dios nos ha revelado, que están a veces ahí ocultos, guardados en el corazón, en el centro de la casa, que nadie lo saben en la casa. Lo saben en la casa, lo saben los hijos, lo saben todo, hermano. Tal vez no lo sepa el pastor, tal vez no lo sepan los líderes, tal vez ni siquiera lo sepa el consolidador llega a la casa y no, corre la cortina, todo está bien. Respira. Ahora sí. Tómate un poquito de agua. Ahora sí, abre la puerta, ahora sí. Dios lo sabe. Si tus hijos están viendo tu pecado, ellos saben que tú eres falso. Es que los hijos están pequeños, mucho más, estás impartiendo al espíritu de información, hermano, a su alma información. Como yo les decía hace unas semanas en la conferencia para matrimonios, la pureza que tú quieres tener en tu casa empieza en la alcoba matrimonial. Si en la alcoba matrimonial hay pureza, entonces en tu casa es impartida la pureza. Pero si en tu habitación matrimonial no hay pureza, no te extrañes que tus hijos estén metidos en pornografía, en relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, no te extrañes de que tus chicos estén metidos en impureza. No te extrañes, ¿por qué? Porque tú se la estás impartiendo desde la habitación, por favor. La puerta está cerrada, sí, pero esto es un asunto espiritual, hijo. Esto es un asunto espiritual. Este hombre fue y lo escondió en el centro de la casa. Y si nadie se da cuenta ahí, hombre. ¿Cuál es el camino? Mira algunos pecados que nos ha revelado el Señor. La ira. La ira trae enojo por palabras descuidadas, groseras, que lastiman, dan lugar a las contiendas y se desata un espíritu de contienda, de guerra en la casa. No cumplir nuestros roles trae desgaste, se desgasta a la otra persona y hace que se distorsionen los roles. Hombres que ya dejaron de ser cabeza o mujeres que tomaron el lugar del esposo. La pereza que no deja colaborar y hace que se acomoden. Sí, no, que tengo pereza, por eso no haces lo que tienes que hacer. Tienes pereza a orar, tienes pereza a levantarte, tienes pereza a leer la palabra, tienes pereza a buscar de Dios, claro, y el enemigo te dice, sigue durmiendo allí, te pasa la almohada. La impiedad, es decir, la falta de compasión que no nos deja accionar en el servicio en casa. Deja entrar la inercia y nos hace acomodar y entrar en pasividad. Entonces nos volvemos pasivos. No, yo me quedo ahí nomás, déjeme ahí nomás. Entonces como hay gente que dice, no, déjeme ahí nomás, ¿sabe? Que ahí nomás estoy bien. No estás bien. ¿Sabes por qué estás en esta casa? Porque Dios te desacomoda cada vez que vienes aquí, porque Dios te desacomoda con la visión, porque Dios te ama tanto, te trajo a este lugar para desacomodarte. Dios te trajo a este lugar, ¿sabe para qué? Para llevarte a compromisos. Dios te trajo a esta casa, no porque esta casa sea la mejor, no, hermano, no somos mejores que nadie, sencillamente queremos cumplir la misión que Dios nos ha dado, hacer discípulos. Y te vamos a todos los días, todos los domingos, todas las veces que te reúnas con nosotros, te vamos a decir que mientras no hagas discípulos, no eres feliz. Te lo vamos a decir, hermano. Y el día que yo me muera y me vaya a la presencia de Dios, el que me siga también va a decir lo mismo, así que no te preocupes. Los celos que son producto de la inseguridad y la falta de identidad. El rechazo que hace evidenciar que hermano, hay un problema. A veces en la casa hay competencia, hermano, competimos. La falta de iniciativa, de ayudarnos en las necesidades mutuas en el hogar. El desorden, la falta de limpieza personal y en el hogar. El desorden en las agendas, hermano. Entonces hay gente que no tiene tiempo y no hace nada. Es terrible, hermano. Yo conozco gente que no tiene tiempo, pero no hace nada. No sé cómo le hace, hermano. Ese desorden en las agendas. La avaricia. La avaricia de los esposos o de uno de los dos hace que el otro sea un esclavo y se vuelve un controlador. La impureza sexual, producto de la insatisfacción sexual, introducen a todo tipo de perversión, pornografía, adulterio, masturbación. Todo esto mina el corazón y resta la vida del espíritu y hace que las familias se pongan máscaras. Y hermanos, ¿qué necesitamos? Ser honestos delante de Dios.
Sé transparentes delante de Dios. No lo estoy diciendo por nadie, por favor. Quiero que entienda, la palabra esta semana nos ha confrontado mucho, mucho, nos ha enfrentado mucho. Y yo recibí esta palabra el martes en la madrugada, la traje a la oración de la madrugada. Y el martes en la mañana lo hablamos con el equipo y lo hemos estado hablando en los equipos. Y el Señor me dijo, dilo a la iglesia. Claro, sería más fácil predicar cómo David mató a Goliat. Y decirle cualquier cosa bonita, decírselo a usted y sobarle la espalda y ponerle aceite, si quiere, tengo bastante aceite, le pongo aceite, lo freímos aquí. Pero el Señor me dijo, diles que si hay pecado en la casa, todos perdemos. Todos perdemos. El único que gana es el enemigo. Todo se detiene. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Quédate ahí sentado.